esto. Creo que cometemos muchos errores. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Cada uno... dice, el trabajo del Espíritu para llamar a los escogidos. Eso es un tema, yo lo he resumido un poco para que nos dé tiempo para todo y todos podamos, no haya tanta confusión. ¿Ven? Esto se encuentra en el libro de los Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Amén? Acá lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, que él había un poder sobre él, por el cual había sido dado por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces entendemos cómo, si nosotros observamos cómo él hace el llamado a cada uno de los escogidos, a cada uno de los apóstoles. ¿Saben? Hay algo que es muy natural en el Señor cuando hace un llamado a aquellos escogidos. Solamente le dice, sígueme, y ellos automáticamente siguen. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay algo diferente que muchas veces sucede con nosotros, que muchas veces queremos que la gente lo siga, pero sin embargo eso no nos sucede. Amén. Entonces, nosotros estamos bien direccionados con el Espíritu Santo y tiene que ver con una llenura del Espíritu Santo. Una cosa es que estemos bautizados y otra es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando nosotros, cada uno de nosotros, buscamos esa llenura del Espíritu Santo, la buscamos, la anhelamos, hay cosas que suceden diferentes en nosotros. Amén. Entonces, y por eso digo, hay una gran diferencia cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Hay otras cosas que suceden. Hay otras palabras que salen de nuestro interior, que salen de nuestras bocas, lo cual cambia. ¿Sí? Y hay una de las cosas que tiene que ver, que cuando nosotros hablamos, sale un espíritu. Y ese espíritu es el que convence también a aquellas personas que están en pecado. Porque dice que el único que convence es el Espíritu Santo. Amén. Entonces es fundamental para nosotros que muchas veces no entendemos, no sabemos cómo llegar a ciertas personas. ¿Me está entendiendo? Pero esto tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el que convence es el Espíritu Santo. ¿No? A ver, muchas veces sucede que no podemos convencer a nuestra familia, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos esa llenura, cuando hay en nosotros ese bálsamo del Espíritu Santo, ¿me están entendiendo? Ahí funciona, ahí hay un cambio. Entonces hay un llamado. Ahí es donde está el llamado y es el que verdaderamente hace a aquellos que son fieles, aquellos que verdaderamente se sostienen. ¿Ven? Entonces es algo natural que lo vemos al Señor y ahí dice que son sanados. ¿Ven? Dice que cuando tenemos esa llenura en el Espíritu Santo, hay cosas que suceden, como la sanidad, como la liberación. Amén. Y eso son una de las cosas, uno de los pilares de la iglesia, ¿sí? La sanidad. Amén. La liberación de muchas cosas, porque muchos son, sí, amado, yo entiendo que hay muchos que están oprimidos por el diablo. Amén. Pero también me he dado cuenta que muchas veces la gente tiene otras prioridades en cuanto a eso. Amén.
Entonces, yo creo que este tiempo que nos está dando el Señor ahora, en este momento, que verdaderamente nos tiene cautivos, amén, es un tiempo para que el Señor esté trabajando con las personas, amén. He sentido muchas personas que antes usted le hablaba al Señor y me hacía cuenta que le echaba flea. Salían oyendo, pero en estos momentos como que hay oídos, ¿sí? que por ahí están escuchando, y es un tiempo fundamental para nosotros, la iglesia, para que también tengamos y estemos preparados para cuando esto se abra. ¿Eh? Así que, pero como digo, es fundamental que nosotros estemos llenos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que aquellos que son llamados podamos tener ese privilegio de que se pueda abrir el oído, ese oído que no escucha, que no acepta. Amén. Pero es aquí donde interviene el Espíritu Santo. Amén. Nosotros verdaderamente somos instrumentos en las manos de Dios. Sí, hay muchas cosas, como decía la pastora Alejandra. Amén. Cierto, todo lo tenemos, pero tiene que haber, hay algo que es fundamental para nosotros, y es el Espíritu Santo, el cual abre todo oído, abre entendimiento, ¿sí? Y podemos, mediante el Espíritu Santo, tener una palabra, la que sea verdad para cada uno de ellos. Amén. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, para llamar a aquellos que están escogidos, que ya están alineados con el Señor, porque hay personas, hay gente que está ya alineada, que está preparada, pero también nosotros tenemos que ser bien guiados. Amén. Sí. Una de las cosas también que vemos, sí, dice, el Espíritu Santo salva y regenera a los que serán integrantes de la iglesia. ¿Sí? El segundo punto. ¿Sí? Dice, la obra regeneradora del Espíritu. Amén. Eso lo vamos a encontrar en Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Observe lo que dice. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Miren lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solamente en el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Por eso, más que nunca la iglesia de Jesucristo, tiene que ser totalmente direccionada bajo el poder del Espíritu Santo. Si una iglesia no está totalmente direccionada por el poder del Espíritu Santo, es una iglesia que va a errar el camino. Fundamental. Amén. Sí. Esto es algo tan maravilloso, ¿sí? Que podamos ser nosotros instrumentos y buscar totalmente para que podamos ser efectivos. Amén. Para que en nosotros también cambian muchas cosas el Espíritu Santo. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces cuando tú cometes un error, el Espíritu Santo te lo recalca. A veces se adelanta el Espíritu Santo para que no caigas en eso. Pero muchas veces después de que cometiste el error, el Espíritu Santo te lo hace recordar cuál fue tu error. ¿Me está entendiendo? Eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros vamos y pedimos perdón al Señor. Hay cosas que las tenemos que aprender después de que nos pasan las cosas. ¿Me está entendiendo? Y el Espíritu
Espíritu Santo tiene que estar ahí activo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces contrictamos al Espíritu Santo. Hay un problema cuando contrictamos al Espíritu Santo, porque dice que hay una separación del Espíritu Santo. ¿Amén? Muchas veces cuando nosotros estamos con nuestros hermanos, el Espíritu Santo nos anhela. ¿Amén? Dice que nos anhela celosamente el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros verdaderamente estamos con nuestros deleites, ¿sí? Cuando estamos con nuestros deleites, los deleites del mundo, ¿no? Porque nosotros nos queremos salir, pero muchas veces estamos bajo los deleites del mundo, ¿sí? Los placeres. ¿Me están entendiendo? Y eso tiene que ver con un nivel, y el Espíritu Santo te lo hace saber. ¿Me están entendiendo? Muchas veces nos deslizamos despacito, no nos damos cuenta y nos estamos metiendo en un terreno que al Señor no le gusta, no le agrada. ¿Amén? Entonces, tiene que ser para nosotros fundamental. ¿Amén? Dice, bueno, la regeneración, dice un nacimiento de agua y del Espíritu. ¿Ven? San Juan 3:5. ¿Sí? Dice esto, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está hablando algo fundamental el Señor, donde está diciendo, sí, y está recalcando, cuando el Señor dice, de cierto te digo, te lo está recalcando. Y tiene que haber un nacimiento nuevo. ¿Sí? Miren, explicar un poquito de esto. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya recibió a Cristo, ya está todo listo, pero ojo, porque tiene que haber un nacimiento, hay un nacimiento. Ahí está el nacimiento. ¿Sí? Y de ahí tiene que haber un crecimiento. Y eso nosotros tenemos que tener esto muy en claro. ¿Sí? Las personas todas tienen que tener un crecimiento en esto. ¿Sí? Acá hay un bautismo, pero y dice que somos nuevos. ¿Sí? Ese nacimiento, ¿sí? Tiene que ver, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay dos cosas acá diferentes, el cual nos lleva el Señor también a ver muy cuidadosamente estas cosas. A ver, eso no significa que nosotros, tengamos una predicación o una palabra de condenación. Yo no veo como palabra de condenación estas cosas, sino yo la veo como palabras de edificación. Amén. Nosotros tenemos que entender que el pueblo al cual el Señor sacó, los direccionó y les sucedió muchas cosas. Y dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos como ejemplo al pueblo. ¿Sí? Para que no cometamos nosotros los mismos errores. Amén. Y eso tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio en nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir siendo lo mismo. También es, si nosotros nos ponemos a ver una cosa cosas de las que estuvo predicando la pastora, también nos lleva y nos guía en esto. Amén. Que ya no debemos ser como esos carnuchos, esos carnales. ¿Amén? Entonces, ahí nos damos cuenta cuando está la llenura del Espíritu Santo, cuando hay un bautismo, cuando hay cosas que suceden en el Espíritu Santo. Amén.
¿Me está entendiendo? Es fundamental para nosotros. ¿Amén? Vamos al siguiente. Punto 3. El Espíritu Santo edifica la iglesia. ¿Amén? Esa es la obra del Espíritu Santo conformando a la iglesia. ¿Amén? Tengamos esto en claro. Dice, la obra del Espíritu Santo conformando a la iglesia. Hay algo que es el Espíritu Santo que hace. O sea, si no tengo a la llenura del Espíritu Santo, si no busco del Espíritu Santo, si no tengo, hay algo que no va a suceder. Amén. Esto se encuentra en Hechos 11:22. Observe lo que dice. Hechos 11:22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Observen esta palabra. ¿Sí? Observen lo que dice acá. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dos cosas. Lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando hay una llenura en el Espíritu Santo, ahí sucede, ahí hay transformaciones, ahí hay cambios, ahí hay llamamientos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que para nosotros, sí, no es solamente que hayamos recibido al Señor, tiene que haber una búsqueda. Totalmente. ¿Sí? Por eso hay cosas que no nos salen, por eso hay cosas que verdaderamente no entendemos qué está sucediendo. Amén. Muchas veces lo buscamos nosotros, que somos nosotros. Claro, pero hay algo que tenemos que hacer, que buscar la llenura del Espíritu Santo. Guían del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Eso es lo que la obra del Espíritu Santo, amén, conformando a la iglesia. ¿Se da cuenta? Este versículo, este capítulo, ¿sí? Hace que una gran multitud fue agregada. Una gran multitud. No estamos esperando una gran multitud. ¿Sí? ¿No es cierto? Todos estamos esperando una gran multitud. ¿Amén? Ok. Entonces, para que haya eso, mire, en este tiempo, muchos no se han dado cuenta que ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Por qué nos tiene cautivos? Porque el Señor no quiere que solamente lo busquemos en la iglesia, sino que lo busquemos cada uno en el hogar. Cada uno que busquemos de su presencia en el lugar es fundamental, amado. En este tiempo donde Dios nos tiene cautivos, porque Él quiere tener amoríos con la iglesia. El Señor nos quiere revelar cosas secretas que aún están ocultas, amado. Y todo eso es dado por el Espíritu Santo. Amén. Así que yo te digo, amado, mira, quizás que estés preocupado por muchos hermanos, y estés preocupado por la obra, y estés preocupado por aquí, por allá. Amado, busca la llenura del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Busca del Señor. Solo métete con Él. Tienes que entender el tiempo en el que estamos viviendo. Si nosotros no entendemos los tiempos en los que estamos viviendo, vamos a cometer errores. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces es fundamental que tú tengas, mire, a veces estamos tan preocupados por la obra, ¿sí? Que verdaderamente el Señor quiere tener amoríos con nosotros,
pero nosotros estamos en otras cosas. Amén. Por eso es fundamental entender los tiempos. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando tú te metes con el Señor en este tiempo en el que estamos solos, en el que estamos ahí en nuestros hogares, amén, que tú le puedas buscar. Hay cosas que el Señor todavía tiene que revelar. Hay secretos que todavía tiene que revelar. Amén. Entonces, cuando tengamos estas cosas, va a venir esa gran multitud. Porque el Señor en estos momentos nos está capacitando. Amén. No se está capacitando para algo que viene. ¿Ven? Algo que tiene. Algo tiene grande y poderoso en el Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Amén. Pero debemos buscar estas cosas. Amén. ¿Sí? Dice que el Señor nos ha transformado. ¿Cuándo hay una transformación? ¿Sí? Cuando hay una transformación. Eso se encuentra en 2 de Corintios 3:18. Pero voy a leerte un poquito más arriba del 3:16. 2 de Corintios 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Dice, de gloria en gloria somos transformados. Amén. Entonces, ahí hay cambios que también es dado por el Espíritu Santo. Amén. Para que yo pueda verdaderamente tener esa transformación, tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Por eso el Espíritu Santo dice el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Hay un trabajo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y tiene que ver con que nosotros busquemos de eso. Amén. Nosotros tenemos que haber un anhelo total de la llenura del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Una llenura, un bautismo con fuego en el Espíritu Santo, un avivamiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos avive. Muchas veces, mire, yo sé que han estado sucediendo cosas como las que se nos empieza a apagar. Se apaga la oración, se empieza a apagar la búsqueda del Señor, ¿sí? Y empiezan en nosotros mismos que, ¿por qué no nos salen cosas? Porque hay cosas que todavía no podemos obtener. Amén. Y eso tiene que ver con una búsqueda del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Es fundamental que nosotros tengamos eso. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a ir al punto 4. El Espíritu Santo capacita a la iglesia. ¿Amén? Dice, con dones espirituales. Vamos a ver ahí un poquito. 1 de Corintios 12:7. 1 de Corintios 12:7. Dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho. ¿Amén? Porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Está hablando todo por el Espíritu Santo. A cada uno el Señor les entrega esos dones. Amén. ¿Sí? Pero hay algo que tenemos que nosotros también entender. ¿Sí? Estamos hablando de crecimiento, de gente crecida. ¿Amén? Podemos tener muchos dones y talentos y muchas cosas, pero si no tenemos el amor de Cristo, hay cosas que no van a funcionar. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros pasamos tiempo, ese tiempo que estamos solos con Él, amén, en adoración, en exaltación, amén, ahí eso es lo que le agrada al Señor, ¿sí? No solamente en la iglesia, no solamente en esos minutos donde vamos y oramos allí, no, esto tiene que ver con todo el tiempo, amén. Entonces el Espíritu Santo va, no solamente cambia cosas, sino que nos ayuda en todo momento. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y esos dones verdaderamente son fundamentales para la iglesia. ¿Amén? Que en una iglesia pueden haber dones de sanidad, dones que a cuánto nos gustan. ¿Sí? Nos gusta muchísimo eso, ¿sí? Donde Dios hace transformaciones, donde hace los cambios, donde hace esos prodigios, esos milagros. Amén. Todo eso es dado por el Espíritu Santo. Amén. Por eso necesitamos para cada ocasión en la cual nosotros podamos hacer estas cosas, ¿sí? Tiene que haber la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el Espíritu Santo, ¿sí? Hay cambio, hay transformaciones, ¿sí? Hay poder, hay poder, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá. Dice, con el poder de Dios, ¿sí? Y con las armas espirituales. ¿Ven? Esto se encuentra en Romanos 13. Romanos 15, perdón. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Ahora, en creer tenemos que resaltar a nosotros, ¿sí? Para que abundéis en esperanza. Muchas veces nos desesperamos. Hay una desesperanza en la iglesia. Hay cosas que están sucediendo, ¿sí? Por eso muchas veces el Espíritu Santo aquí te lleva a que tengas paz, a que tengas tranquilidad. Cuando el Señor escuchaba voces por acá, voces por allá, otros que se levantaban, otros que yo decía, a ver, Señor, yo no puedo oír hablar y decir lo que otros repiten. O no puedo, yo tengo que saber qué es lo que piensas tú con todo esto. Y esa es la búsqueda del Señor. Esa es la búsqueda del Espíritu Santo. Que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que nos hable. Cuando el Señor me dio la palabra, sí, verdaderamente me di cuenta que el Señor tiene el control y el dominio absoluto de todas las cosas. Aún de los impíos, aún de los gobiernos. ¿Sí? Que verdaderamente vemos que los gobiernos tienen otros dioses. Pero en este momento, sí, son instrumentos en la mano del Señor. ¿Para qué? Para tenerlos cautivos a nosotros. ¿Sí?
Una de las cosas que muchos no han entendido. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Es ahí cuando el Señor utilizó a Nabucodonosor para llevar al pueblo cautivo. Y todo aquel que no estuviera sujeto iba a padecer consecuencias. ¿Me están entendiendo? A ver, es un tiempo donde el Señor quiere estar con nosotros. Solamente nos quiere para Él. Amén. Solamente nos quiere enseñar. Hay cosas que nos quiere enseñar, hay cosas que nos quiere mostrar. ¿Me está entendiendo? Por lo que viene, digan, por lo que viene, porque hay cosas que van a suceder. ¿Sí? Hay cosas que van a suceder. ¿Me está entendiendo? Miren lo que dice el 15, ahí en Romanos 15, 19. Miren lo que dice acá. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por toda alrededor hasta el Lírico, todo lo que he llenado, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Me están entendiendo? Todo lo llenó el apóstol Pablo, ¿sí? No por él mismo, sino con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo? En el poder del Espíritu de Dios, si no hay eso, no pueden haber prodigios, no pueden haber milagros, no pueden haber señales. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Verdaderamente, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a escudriñar lo que Dios nos está enseñando, nos podemos dar cuenta que Dios nos está preparando para algo, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? Dios nos está preparando, Dios nos está capacitando para algo, cosas que por ahí no la teníamos tan ahí en cuenta. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, es fundamental, ¿sí? Si tengo la llenura del Espíritu Santo, si busco la llenura del Espíritu Santo, si busco el anhelo, el fuego del Espíritu Santo, ¿qué es lo que van a ver? Señales, van a ver prodigios. ¿Me están entendiendo? Y vamos a poder llenar a toda Mendoza, a toda Argentina, a toda Chile. ¿Me están entendiendo? Vamos a poder llenar del Evangelio de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Amén. Entonces, es fundamental para nosotros, ¿sí? Que tengamos esto muy en claro. El apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros lo vemos al apóstol Pablo, nosotros vemos la cantidad de revelaciones que ha tenido, ¿no es cierto? Es impresionante. ¿Ven? Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Ven? ¿Sí? Ok. Dice, vamos a ir a otro. Dice, al 5. ¿Sí? Dice, el Espíritu Santo perfecciona a la iglesia. ¿Sí? Y acá hay algo fundamental. Dice el punto, uno de los puntos, la permanencia de la permanente obra perfeccionadora del Espíritu Santo en la iglesia, fortaleciendo. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que tener nosotros. Sí, ser fortalecido. Esto se encuentra en Hechos 31. Perdón, 9:31. Hechos 9:31. Mira lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor, andando en el temor. Cuidado con eso. ¿Me están entendiendo?
Dice del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Pero hay algo que tiene que suceder primero. Si yo no tengo temor en el Señor, hay algo que no va a funcionar. ¿Me está entendiendo? Tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, hermano. Si no tengo estas cosas en cuenta, hay algo que no va a funcionar, no va a suceder. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y miren, estuve la semana pasada hablando un poco de lo que es el temor del Señor. ¿Sí? No se puede dar ahora porque verdaderamente sería extender y salirme de lo que ya me han dado. ¿Amén? Porque tenemos que ser obedientes también en estas cosas. ¿Amén? Pero verdaderamente, si está el temor en el Señor, ¿sí? Se va a crecer, se va a acrecentar y fortalecidas, seremos fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Dice, lo voy a leer un segundo más. Dice, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Amén? Sí. Ok. Entonces, hay algo fundamental que sucede también cuando nosotros recibimos esa paz, esa tranquilidad del Señor. ¿Amén? Es fundamental que el Espíritu Santo no dé eso. ¿Amén? ¿Sí? Dice, quiero leer otro. Dice, produciendo eficiencia y eficacia, trayendo excelencia. Acá nos vamos a meter un tema que acá nos vamos a dar cuenta que hay muchos errores. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros vamos. Quiero que busquen ahí en el libro de los Hechos, 16:6. Quiero compartir esto. Porque si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a cometer muchos errores. ¿Amén? Tiene que haber una guía para que yo pueda haber una eficacia, para que nosotros podamos tener una eficiencia y trayendo excelencia, tiene que haber esto. ¿Sí? Miren lo que dice ahí en Hechos, ¿sí? Le dije 16:6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Hay algo que verdaderamente sucede cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo. Donde nos metemos en terrenos que el Señor no tiene. Su misericordia aún no ha llegado a ese lugar. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Por eso tiene que ser fundamental. Amén. Si no tengo el oído afinado para el Espíritu Santo, puedo cometer muchos errores. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Mire, porque lo vamos. Ha sucedido en muchos lugares, ¿sí? Donde muchos pastores han tenido a gente, ¿sí? Han tenido gente ministrando, han tenido a brujos ministrando, ¿sí? Tienen a brujos, tienen a gente que está en contra de las cosas de Dios. Entonces no son sensibles al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Porque el Espíritu Santo te va a guiar en todas esas cosas. ¿Me están entendiendo? Mire, en eso nos vamos a encontrar con aquellos que son de Edom, ¿sí? Con los Absalón, con los Coré. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Que todos son espíritus que operan en las personas, ¿sí?
Los de Edom son aquellos que impiden a que otros lleguen a la tierra prometida, que lleguen al descanso del Señor. Los Absalón son los que se levantan en contra del Padre, el que está puesto por el Señor. Los Coré, los que se rebelan, ¿sí?, contra la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Porque, amado, esto ha sucedido y sucede aún en muchos lugares. Si no soy guiado bien por el Espíritu Santo, vamos a tener muchos problemas. Y eso no significa que hagamos excepción de personas. Con mis pastores nos hemos metido en cada lugar, que la verdad es que ha sido tremendo. Y después hemos tenido que salir allí. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Que nos pueda guiar. Amén. ¿Sí? Vamos a ir a otro punto. Y esto tiene que ver con que si somos nosotros inspirados, dice, vamos a impulsar la iglesia al mundo. Amén. Dice, y esto quiero que lo vea. Esto se encuentra en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Esto tiene que ver con que verdaderamente nosotros tenemos que ser bien guiados por el Espíritu Santo, inspirados en el Espíritu Santo. Amén. Que esto verdaderamente han sido cosas que han estado sucediendo. Mire, segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol ha estado también guiándonos por algunos varones de Dios que verdaderamente no son inspirados por el Señor, porque traen palabras y traen cosas que verdaderamente no son del Señor. O sea, tanto pasa en el Antiguo Testamento como pasa ahora, que nosotros, por eso, cuando escuchamos palabras por acá, palabras por allá, nosotros tenemos que verdaderamente saber qué es lo que dice el Señor en cuanto a todo esto. Amén. Si nosotros somos inspirados por el Señor, verdaderamente vamos a traer palabras del Señor, de lo que va a suceder. ¿Sí? Desgraciadamente, hay profetas que traen de lo que hay en su corazón y no de lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Por los hechos. ¿Me están entendiendo? Nosotros después nos terminamos dando cuenta que eso no sucede porque no funcionó, no pasó. ¿Me están entendiendo? Entonces, es aquí donde nosotros verdaderamente tenemos que ser bien guiados por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Dios trae la confirmación de todo lo que hablamos. ¿Me están entendiendo? Dios trae conformación de lo que nosotros hablamos. ¿Amén? ¿Sí? Y sobre todo tiene que haber una revelación. La revelación tiene que bajar del Señor. ¿Ven? Hay cosas que todavía el Señor no nos ha revelado. ¿Ven? Miren lo que dice 1 Corintios 2:9.
Sí, mira lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Esto es fundamental también. ¿Sí? Mire, muchas veces nosotros decimos, no, si yo le amo al Señor. ¿Y cuándo estuviste con Él? ¿Cuántos minutos te pasas del día con Él? Hablando con Él. ¿Cuántos minutos dejaste de hacer lo que tenés que hacer para tener amoríos con Él? ¿Cuándo lo hiciste? A ver, hay cosas que verdaderamente, sí, Dios preparó para los que le aman. Pero Dios que nos, dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Amén? Punto fundamental. ¿Amén? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Quién conoce todas las cosas, todas las profundidades? El Espíritu de Dios. ¿Amén? Muchas veces le pregunto al Señor y le digo, Señor, yo necesito saber qué es lo que tiene este hermano o qué es lo que está sucediendo. Porque no puedo decir cosas de azar, sino que el Espíritu Santo me pueda guiar en ciertas cosas. O sea, no me confío en mí mismo o en las cosas que sé. Yo tengo que saber muchas veces qué es lo que dice el Espíritu Santo. Amén, para conocer esas cosas. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Dice que el Señor nos la revela a nosotros. ¿Sí? Por eso tiene que haber una continuidad, una búsqueda en el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Sí, verdaderamente, si nosotros buscamos esas cosas, todo va a ser de bien para nosotros. Sí, si vemos cada paso, ¿sí? Mucha gente que busca paz, ¿dónde la encuentra? En el Espíritu Santo. Muchas veces vemos muchos lugares, muchas iglesias estamos hablando de uno mismo, ¿sí? Que no sabemos qué pasa, por qué tenemos tanto, porque el Espíritu Santo no está ahí en ese lugar. ¿Me están entendiendo? Sí. Hay preocupaciones en nosotros, hay cosas en nosotros que todavía decimos, al final no entiendo. Señor, si yo te sigo, si yo aquí, si yo más allá. Pero tiene que ver, amén, con una búsqueda del Espíritu Santo. Porque Él nos va a traer el descanso. Él nos trae paz. Él nos edifica. Amén. Todo está en el Espíritu Santo. Una iglesia dirigida, comandada, direccionada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Me están entendiendo? Sí. Creo que verdaderamente cuando el Señor me hacía ver estas cosas, ¿no? Que para que nosotros podamos ser eficaces, tenemos que tener el oído muy afilado, muy fino a la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te pueda guiar a quienes son llamados, a aquellos que están alineados, a aquellos que tienen propósito. ¿Me están entendiendo? Sí, porque Dios nos quiere bendecir. Yo entiendo que Dios nos quiere bendecir. Amén. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Espero que haya sido de mucha edificación. ¿Cuánto yo, pastor? Ok. Estamos con el horario ahí. Queremos verdaderamente, sí, queremos ser
también direccionados, también estar en la obediencia, en todas las cosas que hagamos, ¿sí? Por eso estamos con el horario. Claro, quizás que por ahí se corre un poquito, por eso lo había reducido. Hay puntos, pero los puntos fundamentales creo que están para nosotros. Amén. Si usted se pone a revisar cada punto después en su casa, va a ver que esto es riquísimo. Amén. Así que, bueno, yo les bendigo desde ya, ¿sí? Solo que tome usted en este tiempo, ¿sí? En este tiempo de que verdaderamente busque del Espíritu Santo, ¿sí? Estuvimos orando mucho tiempo, seguimos orando, pero por la llenura del Espíritu Santo, por el avivamiento del Espíritu Santo, que el otro día el apóstol nos decía de este varón que le había dicho que viene un gran avivamiento. Entonces, yo creo que viene ese gran avivamiento. Amén. Pero tenemos que estar preparados nosotros para ese gran avivamiento. Amén. Entonces, esto todo tiene que ver con esta llenura y la búsqueda, ¿sí? Del Espíritu Santo. Amén. Así que yo quiero orar por esta palabra. Amén. Ya que tengo tiempo, me quedan unos minutos. Yo voy a orar por esta palabra. Amén. ¿Sí? Amén. Bendito Padre, amado, santo y poderoso, Rey de gloria, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias porque entendemos que fuiste tú el que nos pudo guiar en toda palabra, Señor. Aún desde el pensamiento, Señor, o de la búsqueda del apóstol, Señor, había ya, Señor, una guía en el Espíritu. Por eso, bendito Padre amado, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Y quiero que esta palabra, Señor, sea calada profundamente en cada corazón, Señor, para que haya una búsqueda, para que haya un temor, para que haya un amor, Señor, un amor incondicional, Padre maravilloso, para que esto suceda, una búsqueda en la llenura del Espíritu Santo. Un bautismo con fuego en el Espíritu Santo. Un avivamiento en el Espíritu Santo. Para que todos aquellos, Señor, que están alineados, que están, Señor, dispuestos, que están con un corazón, Señor, preparados, Señor, para recibir, Padre maravilloso, todo esto tan maravilloso que tú nos has puesto a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todo lugar, a todo el mundo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estos momentos y por estos días de cautiverio, porque sé que tú nos vas a dar la libertad, pero cuando tú nos des la libertad, mi Señor, todo esto va a acontecer, Padre maravilloso. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu palabra, Señor. Padre, que haya, Señor, en este tiempo, en estos últimos días que nos quedan de cautiverio, Señor, en el cual tú quieres ataviar, en el cual tú quieres ataviar a la novia, Padre maravilloso, y que puedas hablar, Señor, y que tú nos hagas mucho más sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Ser poder direccionado, para ser efectivos, Señor, eficaces en la tarea, Señor. Padre bendito, que afines, Señor, afines aún más los oídos, Padre, a la voz del Espíritu Santo. Gloria bendito Padre amado, yo te doy gracias, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, y que cada hermano, Señor, Señor, pueda ser direccionado. Bendito Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por la red, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder predicar el Evangelio, de que tú nos estás guiando, tú nos estás preparando, tú nos estás capacitando, Señor. Bendito Padre amado, a cada uno de esta red apostólica. Bendigo esta red apostólica, Señor. Bendigo al apóstol, bendigo a cada pastor, bendigo a cada oficio ministerial, Señor, el cual está puesto por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En tus manos quedamos. Toda la gloria y toda la honra sea tuya. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.